a Ken para que lo leyera, pero bueno, aquí está. Este es un libro de la Biblia que es maravilloso. Hagan de cuenta que tiene como capa sobre capa de mensajes que dramatizan a través de las experiencias históricas de un profeta llamado Jonás. Jonás estaba viviendo su vida, haciendo sus cosas, y no sabía que Dios estaba usando cada una de las cosas que hizo para retratar una historia maravillosa en el futuro, la presentación del Evangelio, y para ilustrar y declarar teología, que es rica en naturaleza, y para ilustrar mucho acerca de la Gran Comisión. Es tan rica esta historia que la verdad tuve problemas en decidir qué es lo que iba a decir, qué iba a dejar fuera, porque todo es importante. Así que decidí que tal vez va a haber una segunda parte. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor por nosotros. Gracias por las verdades que hemos estado cantando en las alabanzas esta mañana. Gracias por tu relación con nosotros. Y Señor, mientras abrazamos estas verdades de quién eres tú, Señor, nuestro corazón se regocija y nos fortalecemos y nos deleitamos en nuestro Dios. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, yo te pido que lo que hemos cantado antes nos ayuden a que nuestros ojos sean abiertos y podamos descubrir estas maravillosas verdades de tu amor, de tu profundo amor por nosotros, Señor, por nosotros que no merecemos tu bondad. Pero, Señor, cómo has luchado por nosotros y cómo has cumplido tus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Señor, te pido que llenen nuestros corazones de gozo y de maravilla ante tu palabra, Señor, y yo dependo de ti para que tú hables a través de mí. Habla, Espíritu de Dios, a través de mí. Trae luz a nuestros corazones. Que no seamos como los tontos que miran en el espejo y cuando se dan la vuelta se les olvida lo que vieron, sino, Señor, que podemos recibir esta palabra y que nos cambie el curso y la dirección de las vidas de muchos que están aquí en esta mañana. Señor, te pido que cambies nuestra conducta en este mundo. Te pido que cambies nuestra actitud con relación a ti. Y, Señor, que remuevas todas las dudas de que tú puedes hacer las cosas, que puedas tener un propósito para nosotros. Señor, ayúdanos a regocijarnos en ti cuando veamos lo que tú has planeado, lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, aún en medio de nuestra terquedad. Tu voluntad se hace porque tú eres soberano, oh Dios, y nadie puede frustrar tus planes. Así que, Señor, con anticipación estamos pidiendo que nos lleves a tu palabra y a tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Solo para tener claro el contexto, voy a darles un poco de historia. El imperio asirio era el poder dominante en el mundo en los tiempos de Jonás. El imperio asirio fue el anterior al imperio babilónico.
Los asirios conquistaron a los israelitas y se los llevaron cautivos. Después, el imperio de Babilonia conquistó a los asirios y siguió la conquista sobre Israel. El imperio asirio tenía un poder muy grande, estaba conquistando tierras y tierras y estaba expandiendo. Y en estos días de Jonás, pues era el imperio dominante. Y más o menos esto ocurre en el año 800 antes de Cristo, y la capital del imperio asirio era Nínive, que estaba en lo que hoy en día es el norte de Irak. No está lejos de lo que hoy en día es la ciudad de Mosul, unos 850 kilómetros al noreste de Israel. El imperio cubría una tierra que se extendía por lo que hoy en día es Irán, Irak, Siria y el este de Turquía. Este pueblo asirio es el más cruel, sangriento y brutal de todos los pueblos registrados en la historia humana. Cuando conquistaron la ciudad, cuando ellos conquistaban una ciudad, típicamente lo que ellos hacían era cortar las manos y los pies de los hombres y luego cortar su cabeza. Después de haber cortado las cabezas de sus enemigos, las empalaban y las ponían alrededor de la ciudad conquistada formando pirámides de cientos de cabezas. Los nobles y los líderes de las ciudades dominadas eran ejecutados. Muchas veces les cortaban las manos, los pies y los empalaban vivos. También les quitaban su piel vivos. Los niños eran quemados vivos y las mujeres eran tomadas como esclavas y prisioneras. Les ponían ganchos a sus labios, a sus narices, y las ciudades conquistadas eran destruidas completamente. Estos asirios dominaron el mundo por más o menos unos 150 años. Ellos amenazaban con extenderse y invadieron Siria, lo que hoy en día es Siria, no ha cambiado de nombre. Los sirios cayeron bajo los asirios y después vino Israel. Los asirios conquistaron y ahora Israel es el pueblo que sigue. Israel tenía mucho miedo de los asirios, tenían mucho miedo de lo que iba a suceder. Estaban debilitados, era un pueblo pequeño y nadie podía detener a los asirios. Muchos anhelaban la destrucción de los asirios. Los asirios tenían muy pocos amigos. El pueblo de Israel pagaba un tributo muy fuerte a los asirios para mantenerlos en paz, para que no hubiera problemas con ellos, pero esta estrategia no estaba funcionando. En este contexto de terror fue que el Señor le habló a Jonás un mensaje que Jonás no estaba dispuesto a obedecer. Jonás 1, verso 1 y 2 dice: la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, esta gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. ¿Qué les parece esa tarea, Tú solo.
y ir a regañarlos. Imagínense por lo que estaban haciendo. El Señor estaba enviando a Jonás a Nínive para que se arrepintieran, para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y se volvieran a Dios, o Dios los iba a juzgar. Aquí Jonás pudo haber pensado muchas cosas que hubiera preferido hacer. No tenía ninguna intención de obedecer a Dios. Odiaba lo que estaban haciendo, pero Dios amaba al pueblo asirio y no les iba a destruir sin darles una oportunidad de arrepentirse y salvarse del juicio. Y eso es verdad para toda la gente en este mundo. Dios los ama. Sí, Dios odia la maldad, la rebelión, y sí va a juzgar, pero no antes de extenderles una oportunidad para ser salvos. Dios extiende a la gente una oferta de pagar el precio, de pagar la pena que ellos merecen. Y este es el mensaje básico del Evangelio. Nosotros estamos separados de Dios por nuestro pecado. Y si no nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces vamos a enfrentar el juicio. Así fue como Jonás fue enviado a proclamar el Evangelio. Dios está dispuesto a mostrarnos misericordia que no merecemos. Ahora, Jonás no tenía la más mínima intención de ofrecerles misericordia. Nosotros necesitamos entender que en este mensaje hay muchas verdades teológicas que se ilustran en Jonás. Jonás es un personaje histórico y los eventos de esta historia tomaron lugar así como fueron escritos. Los judíos de esos tiempos nunca se cuestionaron acerca de la autenticidad de esta historia. Jesús se refiere a esta historia como algo que sucedió verdaderamente en la historia. Y es un evento histórico, pero también está lleno de símbolos. En esta historia se representa al pueblo de Israel, se representa a la nación de Israel. Como Jonás, así el pueblo de Israel fue elegido para bendecir a las naciones de la tierra. Como lo dijo el Señor a través de la simiente de Abraham, todas las naciones del mundo serían benditas. Y así como el pueblo de Israel fue desobediente a este llamado, también Jonás lo fue. Leemos el verso 3 que sigue diciendo: entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Jonás conocía al Señor. Jonás era un profeta para su pueblo y había visto la misericordia de Dios obrar sobre ellos. Él había visto cómo el pueblo de Israel había sido rebelde, había ofrecido sacrificios a Baal, había sido un pueblo rebelde. Israel merecía la ira de Jehová, pero Él se mostraba misericordioso hacia ellos. Ahora, Jonás no quería cumplir la tarea que Dios le había encomendado por muchas razones. La primera es que no estaba de acuerdo con la idea de extender misericordia al pueblo de Nínive, porque sabía
que sí se arrepentían, y eso es, si es que se arrepentían, Dios iba a ser misericordioso con ellos. Y Jonás odiaba a los asirios, no quería ninguna misericordia para ellos. Ellos merecían todo lo que Dios iba a traer sobre ellos. Además, Dios podría enviar a alguien más. Para Jonás no era conveniente, no era práctico. Dios hubiera podido escoger a otro profeta disponible, porque tenía que ir hasta Tarsis. Tarsis estaba en el lado lejano del Mediterráneo, de lo que hoy es España. No podía ir más lejos sin cruzar el Atlántico, entonces Tarsis era realmente lejos. Tarso era un lugar lejano. Y él no quería ir porque era un llamado sacrificial. A veces el Señor así nos llama a sacrificar algo. A veces no nos gusta nuestro llamado. Tal vez no nos gusta lo que Dios nos está pidiendo que renunciemos, o tal vez no creemos que ese es el camino para tener más gozo en nuestra vida. Tal vez no pensamos que esa es la forma que queremos vivir, y estamos escogiendo otras voces. Estamos oyendo otras voces que tratan de convencernos que hay otros caminos mejores para pasar nuestra vida, y somos engañados porque solamente Cristo es el camino. Y a lo que Él nos llame, eso es la única manera de tener una vida victoriosa, una vida de gozo. Tal vez estamos huyendo del Señor. Estamos pagando el precio de vivir en el mundo. Nos subimos al barco del mundo y vamos a donde vamos. Y es interesante que el puerto de donde sale es Jope. Es el mismo lugar donde Pedro recibe ese mandato de ministrar a los impíos gentiles en la casa de Cornelio. Allí en Jope, Pedro dijo, no voy a ir. Pero al final él obedeció y vio a Dios hacer una obra maravillosa de gracia, salvando un grupo de gentiles que Dios había estado preparando para escuchar su mensaje. Si Jonás hubiera confiado en el Señor, hubiera encontrado lo mismo. Si hubiera rendido al Señor, hubiera tenido este gozo tan grande de ver esta cantidad de gente convertida al Señor. Pero no lo vemos sino hasta el final. Dios no nos revela el final, no siempre nos dice lo que va a suceder. Él nos dice confía y tenemos que caminar. ¿Lo vas a seguir? ¿Vas a dejar que Dios te pruebe? Que nada de lo que Él te va a mostrar lo ha visto alguien más, sino aquellos que Dios ha escogido. Necesitas confiar en Dios para eso. Jonás pensó que podía escaparse de la presencia del Espíritu Santo. Yo pienso que correr, huir, no fue su primera opción. Yo pienso que primero estuvo resistiendo la idea y después huyó.
Cuando Dios empieza a tratar con cosas en nuestra vida que son incómodas, muy a menudo nosotros tratamos de tomar distancia entre Dios y nosotros. Tratamos de dejar la iglesia, tratamos de dejar nuestro hogar, dejar un matrimonio difícil o renunciar a un trabajo difícil. Tal vez tratamos de escaparnos a través de las drogas, del alcohol, o estando muy ocupados. Si tú has estado en ese lugar, tengo una palabra para ti de parte del Señor en Salmo 139, verso 7. Verso 7. Where can I go from your spirit? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Claro. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y será noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos huir de la presencia de Dios. Pero Dios nos deja claro que no está detrás de nosotros para hacernos daño, sino para guiarnos, para protegernos. Así es como lo vamos a ver hoy en Jonás. Dios es soberano y Él está orquestando todos los pasos de rebeldes de Jonás mientras huye. Jonás 1:4 dice, acuérdense que Jonás se subió al barco y ya se va para España, el lugar más lejano del mar Mediterráneo, del lado oeste. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar porque amaba a Jonás. Y lo envió también porque amaba a Nínive, y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Dios no estaba tratando de lastimar a Jonás y no estaba enojado tratando de castigarlo, sino que quería que Jonás se rindiera por su propia voluntad, que se sometiera humildemente y que confiara en su plan y en su propósito. Cualquiera que sea la crisis que estás pasando, quiero que sepas que Dios no la trajo a tu vida para lastimarte, sino para que tú puedas entregar tu corazón a Dios y tu relación con Él esté en orden. Dios está obrando en esas crisis de tu vida. Dios está en control soberano de la situación. Jonás pudo elegir resistirse, y Dios lo dejó. Él decidió huir de Dios y Dios lo dejó, pero no iba a salirse con la suya. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Nosotros podemos elegir hacer nuestra vida como queramos, pero Dios es soberano. Y Dios usó la rebelión de Jonás como una ilustración de Israel. Como aunque hagas tu propia voluntad en tu vida, Dios te deja, pero Dios está orquestando todo finalmente para lograr sus propósitos eternos. Esa es la soberanía de Dios. En esta rebelión, Jonás representa a la nación de Israel.
Este Jonás deja la tierra de Israel y se va en un barco. En esta profecía, el mar es un símbolo de las naciones gentiles o del mundo. Aquí tenemos una ilustración de Israel porque su rebelión los llevó a perder su tierra y entonces ir a las naciones del mundo. Y es un mensaje profético diciendo que este éxodo de israelitas iba a traer un conocimiento de la palabra del Señor, porque en el futuro próximo los asirios y los babilonios iban a destruir al pueblo de Israel. Jonás 1, del 5 al 6 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Esto nos muestra a alguien que está rebelándose contra Dios y se hunde en una depresión cada vez más profunda. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Estás deprimido, tal vez nada más quieres dormir, no te importa si hay una tempestad, no te importa si hay riesgo. Ya has perdido toda esperanza en la vida. Así a Jonás no le importaba nada, porque no había nada que le importara mientras estaba huyendo de la voluntad de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Entonces se dijeron unos a otros, verso 7, después de que el capitán trae a Jonás arriba, venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Creo que Jonás en este punto ya se dio cuenta de que puede huir, pero no se puede esconder de Dios. Y tal vez los marineros ya habían visto muchas tormentas, pero esta era inusual. Esta no era una tormenta normal. Ellos pudieron ver que esto tenía que ver con la mano de Dios. Verso 8. Entonces le dijeron, decláranos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Como vemos, Jonás les habla acerca del llamado del cual estaba huyendo. Como Dios lo había llamado a ir a Nínive para llevar el mensaje de salvación, pero él estaba huyendo de esto. Verso 10. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia de Jehová, ya que él se lo había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió, levántenme y échenme al mar y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquí vemos a Jonás, una representación profética de Israel a punto de ser enviado a los gentiles, representado por los marineros que podrían salvarse. Pablo habla de esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, cómo Israel fue echado para que ahora los gentiles puedan ser reconciliados con Dios. Pero ahora vemos en otro nivel, Jonás
dramatize Está dramatizando una So we profecía see at aquí. another level Vemos Jonah aquí portraying otro an even nivel greater prophetic message. de Here he is un also, mensaje at this profético más point, a grande. picture of Jesus Christ Aquí laying down ahora his life to appease the vamos wrath a of ver una God imagen de so that Jesucristo others dando could be su propia saved vida and live. para apaciguar Prophets of la the ira Old de Dios Testament y que gave otros us puedan many vivir. insights Los profetas into del Antiguo God's Testamento plan dieron muchas for indicaciones salvation of del the world. plan de salvación de Dios para el mundo. I find it fascinating that Y encuentro in the fascinante sovereignty of God, que he is using the en rebellion la of soberanía de Jonah Dios, Él to usa la portray rebelión de Jonás theology and para prophetic revelar message. la teología y el mensaje profético. And it's fitting together. Y cómo all todo va fits together. cayendo perfectamente God en is su in lugar, control, porque Dios está en control. but I'm doing my own thing. Yeah? Tal vez God tú is in pienses que estás haciendo His tu voluntad, sovereignty pero is no, such Dios está that en he control. does not need to force you against Hace your las will. cosas de tal manera que no Let you have necesita your way, forzarte, te and yet deja at the hacer end of the day, his tu will is voluntad, done. pero al final del We día can't do that. la voluntad de Dios cannot se control hace you. siempre. And the outcome of your actions unless I control you. Nosotros los humanos no podemos God is controlar so a much greater alguien. than us. He can give you absolute Dios es mucho más grande que freedom nosotros. to Él do nos what puede you wanna dar do. libertad de hacer lo que queremos But at hacer, the end of the day, you pero look al back final and del say, día "Wow, volteamos atrás y God was in decimos, control. wow, Dios estaba en control God was in control, but siempre. he didn't violate my will." Él estaba He en did not control, pero force no me. violó nuestra libertad ni nos Awesome forzó, God. porque es Awesome un God. Dios maravilloso. Most of our problems La mayoría de nuestros In- problemas, grappling even with theology is because we have too small of a view sin of God. entrar tanto en We teología, have too small of es an image of God. porque nosotros Our God tenemos is una an imagen awesome God. muy corta de Dios. Dios es maravilloso, más Verse grande de lo que 13. podemos imaginar. Verso Jonah 13. tells them, "Pick me up, throw me into the sea, and Aquellos the sea will hombres become remaban para calm hacer for you." volver el barco a tierra, pero no pudieron. Nevertheless, the men rowed hard to return to land, but they Porque el could mar not, se for the sea embravecía continued to cada grow vez more más. tempestuous against them. Therefore they Entonces cried clamaron a out to the Jehová Lord diciendo, and oh said, Jehová, "We por favor pray, no O perezcamos Lord, please nosotros do por not la vida de let us este hombre. perish for this man's life, and do No not nos hagas charge us with responsables de sangre innocent blood. inocente, For porque you, O tú, oh Lord, have Jehová, done as has it hecho pleased como you." has querido. So they picked up Entonces Jonah levantaron a and threw him Jonás into y lo the echaron sea, al mar, and the sea y el mar ceased cesó from de its su furia. raging. And then the men feared the Y Lord aquellos hombres exceedingly temieron and grandemente offered a a Jehová y sacrifice le to the ofrecieron Lord un and took sacrificio e vows. hicieron votos. Notice how Fíjense these cómo men, oblivious estos hombres to how what ni they se were daban doing cuenta fits de into lo the que scripture estaban we're reading haciendo, today, pero cómo entran fits into aquí en the esta message God is lectura, portraying. They're doing cómo their thing, but God is entran doing his thing through en them. todo el plan que Dios tiene. The men Ellos hacen hear sus God's cosas, pero plan Dios está for haciendo their su salvation, voluntad en spoken medio de by todo. the prophet of God who says, "Pick me up, throw me into the sea, and you'll be saved." Fíjense cómo Jonás les dice, And they reject that levántenme, message. Instead, trying échenme al by mar, their own efforts to save themselves will y ya. just row harder Pero ellos no querían, ellos until they empezaron realize a they cannot save remar y themselves. tratar de salvar el barco de alguna And manera then por ellos mismos, They pero no cry pudieron. out to God to save them, and they Entonces accept empiezan God's a plan clamar al Señor of y salvation y and throw aceptan este Jonah plan overboard into de the sea, salvación and they are y finalmente echan por la borda a Jonás para salvarse todos los demás. Imagínense, clearly portraying the es una death of ilustración Jesus maravillosa. Christ, who died Está as a substitute claramente in our ilustrando la place muerte de that we Jesucristo, might quien live. murió como It is sustituto en also nuestro lugar, portraying the nation of para que Israel nosotros being cut viviéramos. off También from their privileged está place of retratando la nación de blessing at Israel, the time when Jesus cómo was fue cortada de crucified, sus so that the privilegios, Gentiles de might su be lugar de saved. bendición, And it is cuando also Jesús a fue picture of the crucificado. Jewish people Así, taken los into gentiles exile pudieron into ser the salvos. nations of the world También está and dumped there retratando with the al pueblo intention that they judío would cease to be llevado a en el nation. exilio a las And naciones in the del natural, mundo. they should have ceased to ¿Y exist cómo as a estuvieron nation, allí? but God was about to perform a miracle for the salvation Y of Jonah, which la would intención es que era symbolize dejar de that existir he como would nación, also pero no preserve sucedió así. Israel while they were Dios in exile.
preservó a la nación de Israel mientras estaba en exilio y las trajo de nuevo a su tierra. Verso 17. Pero Jehová dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. No sabemos qué clase de pez. Puede ser un animal grande que ya se extinguió. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, Jesús nos da la interpretación de esta dramatización profética. Dice la palabra de Dios que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del gran pez, así el Hijo de Dios estaría en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40 nos habla de esto. Y esto nos está ilustrando precisamente esta profecía. También nos está ilustrando que una vez nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados y transgresiones y clamamos a Dios por misericordia y salvación y Él nos salvó. Jonás 2:10 es lo que dice, que Jehová habló al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Cuando la gente muere y se va al Seol, no está presente en la tierra, pero está uno presente para Dios. A pesar de que la gente está alejada de Dios en el Seol, podemos clamar al Señor. En el futuro muy próximo, la nación de Israel va a arrepentirse de sus pecados y va a clamar a Dios y va a ser escuchada por Dios. Y eso es lo que representa este verso. Capítulo 2, verso 6. Descendí a la base de las montañas. Aquí está hablando que estaba en las profundidades, una descripción de que Jonás iba cada vez más abajo, se hundía cada vez más. Dios lo mantuvo vivo mientras estuvo descendiendo más, porque en la panza del pez no hay aire. Y con tanta profundidad, imagínense. Sigue diciendo el verso 6, la tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre, pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, aquí está el testimonio de Jonás, y este es el testimonio de muchos de nosotros. Mientras nos hundimos y nos hundimos cada vez más, pude haber muerto ahí, pero Dios fue misericordioso y tenía algo preparado para nosotros y nos trajo de vuelta a la vida. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, ya no tenía esperanza, me acordé de Jehová. ¿Por qué se acordó de Jehová? Porque lo puso Dios en su corazón. Dios puso en su mente para que pensara en Él. Y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad. Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Y esto es lo que estamos haciendo en esta mañana. Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré.
La salvación pertenece a Jehová. Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestro agradecimiento. La salvación es del Señor y este es el testimonio de Jonás. Él huyó del Señor, estuvo hundido en lo más bajo y Dios lo sacó de ahí. También es un retrato de nosotros que estuvimos muertos en nuestros pecados y transgresiones, clamando a Dios por misericordia y salvación. Y el capítulo 2, verso 10 dice que el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. No es muy bonita ilustración, ¿verdad? Pero es efectivo. Es una ilustración de la resurrección de Cristo. También es una ilustración de aquellos que estuvieron exiliados y regresan a su tierra. Es una ilustración de aquellos que estuvieron, que habían sido removidos de su tierra y ahora son restaurados. ¿Dónde fue que el pez vomitó a Jonás? Si no estás seguro, aquí dice que lo vomitó en tierra seca. Y basado en todo lo que está diciendo aquí, no me sorprendería que el pez lo hubiera vomitado en Jope, de donde se había ido, proféticamente cumpliendo la promesa de Dios de que aunque te vayas, te voy a preservar y te voy a traer. Y desde estas playas, Jonás podría empezar otra vez. Es un retrato también de un cristiano nacido de nuevo. Una vez muerto en sus pecados y transgresiones, un rebelde, y ahora tiene una vida nueva. El capítulo 3, verso 1 dice, la palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Tenemos aquí una ilustración de la resurrección de Cristo, también de aquellos cristianos nacidos de nuevo, que Dios nos dice, vayan a proclamar el Evangelio. Imagínense, Nínive era un lugar grande. Dice la palabra que Jonás entró a esta tierra y comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Aquí Jonás descubre que Dios ya había preparado los corazones de las personas allí en Nínive y que ellos se arrepintieron. Probablemente Él les dijo su historia, su testimonio, y se arrepintieron. La fe y el arrepentimiento son 2 respuestas claves que forman parte de nuestra salvación. Aquí estamos viendo que la gente de Nínive se arrepintió y creyeron y luego se arrepintieron. Y eso nos recuerda algo que ya hemos leído antes allá en el libro de Josué, cuando los espías fueron a la casa de Rahab
allí en Jericó. Vamos un poco atrás, en Josué 2:9, cuando estos espías entraron a la casa de Rahab en Jericó, y ella les dice, les dice el impacto que las noticias de la liberación del pueblo de Israel de Egipto tuvieron un impacto muy grande sobre el pueblo de Jericó. Sé que Jehová os ha dado esa tierra, en Josué 2:9, porque el miedo a vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo. Y al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. De una forma similar, yo creo que el pueblo de Nínive había escuchado el testimonio de Jonás en el mar Mediterráneo, en esa tormenta. Ellos escucharon de cómo el pez se lo tragó. Y yo creo que tal vez los marineros les contaron esta historia, o tal vez Jonás. Lo que sí es que ellos ya habían escuchado el testimonio. Y aquí una vez más vemos la soberanía de Dios para usar la rebelión de Jonás para preparar un evento, una crisis que iba a formar parte de un testimonio que iba a ser usado para que este pueblo conociera a Dios. Tal vez tú estás en rebelión hoy, tal vez estás huyendo rebeldemente de Dios, pero Dios está usando todo eso para formar, para que esa historia sea parte de tu testimonio, que Dios va a usar para la salvación de almas. Aunque estés en rebelión o en sumisión, Dios está siempre en control. Dios puede usarte de la forma que Dios usó a Jonás o a Cristo o a otros discípulos que no se rebelaron. Lo importante aquí es que Dios quiere usarte y va a usarte. Ya se me acabó el tiempo. Sabía que no íbamos a terminar hoy. Así que vamos a tener la parte 2 la próxima semana. Pero vamos rápidamente a Jonás capítulo 3 para tener una pequeña conclusión de lo que hemos estudiado hoy. Jonás 3. 10. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Y Jonás se enoja y dice, ¡ay, lo sabía! Yo ya lo sabía. Y la próxima vez lo vamos a ver, porque capítulo 4 nos da la aplicación para nosotros y cómo Dios quiere usarnos y cómo piensa del mundo alrededor de nosotros, porque Él ama al mundo. Por eso te ha llamado. Tal vez tú puedes huir, pero hasta en esa rebelión Dios te va a usar. Tal vez es un testimonio doloroso. Tal vez si eres rebelde va a haber mucha tragedia delante de ti, pero Dios la va a usar para cumplir su propósito, porque Dios quiere traer gloria a su nombre. Pero si obedeces, eso va a traer un gozo incomparable a tu vida. Va a hacer que cantes como nunca has cantado de la misericordia y del amor de Dios.
for those you know and Yo les love who pido are que running. oren Pray por for them. aquellos que están God won't give lejos up. de Dios, aquellos que están Pray for huyendo, the que están lost, rebeldes. the most Dios needy. no los va a dejar. Por Pray for favor, those oren that por you aquellos que hate, necesitan. Ora who are por your aquellos enemies. que son tus Pray enemigos. that God might Ora use por you in aquellos their lives. en tu vida que no Praise the Lord que no se acercan for a his Dios. mercy. Ora para que For Dios te so there use. was a time when a su you were an favor. enemy of God. Y recuerda que en God un was tiempo merciful to tú you. también eras enemigo de Dios You y Dios were tuvo misericordia de ti. Deserving of his wrath. Tú merecías la ira de Blessed you Dios, sin with his embargo, love Él te and his bendijo grace. con tu amor y con su Father, gracia. We thank you, for Padre, you are a good, te damos good Father. gracias porque tú eres un buen And we Padre. praise you for your Te amazing alabamos plan of salvation. Por tu maravilloso plan de salvación. And, oh Lord, we marvel at you being Y a Señor, God so nos abounding in maravillamos mercy por tu towards misericordia those who tan are abundante undeserving and por unworthy. aquellos que no lo We merecen. praise you for your plan of salvation, which is Te unfolding pedimos, for us in Señor, Scripture. We praise you for what you are revealing to us of your nature and of your love. que We nosotros praise you for seamos the power of the usados. gospel Te to alabamos, rescue the Señor, souls of man. porque tú nos usas para rescatar God, we praise las almas de los hombres. that you are Te able to alabamos cause all things to work together for the good of those who love you and are called by Porque your name. para los que Even when we're te not where aman, we should be in our walk todas las with you, cosas nos ayudan a bien. we're called by your name, and your Señor, promise is you will use those things Tu for our promesa good, es for que your glory, todas esas cosas for the van a ser conforming of usadas your por people to the nuestro bien likeness of Jesus Christ. para ser Oh conformados a la Lord, imagen de as we go Jesucristo. from here today, let our Señor, hearts mientras be salimos de filled with aquí, yo te thanksgiving pido and praise. que nos des As we go from alabanza, here, Lord, may nos we be des filled with your gozo en nuestro compassion and love for corazón. the lost out there. nos des compasión por May we aquellos be que están eager, perdidos a nuestro alrededor. Willing, glad to Señor, share with them que the good estemos news dispuestos a of compartir Jesus Christ and con how it has todos changed las us buenas nuevas de and how it can salvación y change cómo them. cómo tú, Lord, Señor, I nos pray has for any among cambiado. us this morning Te pido por los que estamos aquí en esta who are not mañana, part of the family of God. por los que están aquí, They pero are que still todavía no enemies son of you. parte de tu familia. Lord, fill their hearts with faith that Llena your sus arms corazones de are fe, wide open, reaching out que to sus them oídos as you did to the estén Ninevites, llenos de to esperanza receive any who would y que como call los upon the name of de the Lord Nínive and be se saved. humillen delante de ti y I sean pray for the salvos. salvation of souls. Te pido por la In salvación de this las room, I almas pray en for este lugar, salvation of souls as Te we go pido out por from this place, that la you salvación might de las receive the almas glory and the praise de aquellos that que you are worthy of conocemos fuera de receiving. este lugar. And it's in the name of Jesus I Que pray. vayamos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.